Somos el grupo 8 y hoy vamos a presentar el tema de la elaboración de tablas de distribución de frecuencias con los datos agrupados, que es muy fundamental para la estadística porque nos permite organizar grandes cantidades de datos numéricos de forma clara y comprensible. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos. Nos ayuda a tomar decisiones basadas en la información numérica y es muy utilizada en la educación, la economía, la salud y entre otras áreas. Moore 2010 define que la estadística es el conjunto de técnicas para organizar y analizar datos. ¿Qué son los datos? Los datos son valores o información que sacamos de los fenómenos observados. En estadísticas, estos datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. En nuestros trabajos vamos a hacerlo de manera cuantitativa porque queremos tener una medición. ¿Qué son los datos agrupados? Son aquellos que se organizan en intervalos o en clases cuando existe una gran cantidad de información, en cual aquí Madrigal 2012 señala que los datos agrupados permiten organizar grandes cantidades de información en intervalos para facilitar su análisis. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? Es un cuadro donde se organizan los datos en intervalo y se indica cuántas veces se repite cada grupo. Esto nos permite visualizar rápidamente cómo se distribuyen los valores. Dentro de los elementos de la tabla de distribución de frecuencias encontramos los intervalos, los límites de inferior y superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. Paso 1. Ordena los datos. El primer paso para elaborar la tabla es ordenar los datos de menor a mayor. Esto nos permite identificar el valor mínimo y el máximo que serán necesarios para calcular el rango. Paso número 3, calcular el rango. El rango sale del valor máximo menos el valor mínimo. Esto nos da la amplitud, que a la vez nos ayuda para calcular los intervalos y la diferencia entre ellos dos. Y eso es lo que vamos a hacer en ejercicio. A continuación tenemos el paso número 3, el número de intervalos, lo cual aquí tenemos lo que es la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.322 logaritmo, y aquí tenemos la n que significa el número de datos, lo cual Cabla 2025 destaca que la elección adecuada del número de intervalos mejora la precisión de análisis estadístico. Paso 4 tenemos la amplitud. La amplitud se calcula dividiendo entre el rango entre los números de intervalo. Si el resultado tiene decimales, se aproxima al número entero superior para facilitar la construcción de los intervalos. Dentro del paso 5 tenemos dos cosas: la construcción de los intervalos, donde la amplitud calculada se forman los intervalos comenzando desde el valor mínimo, y la marca de clase, que se utiliza para representar el valor central de los datos agrupados, que para calcularla se suma el intervalo y el resultado se divide para 2. Frecuencia absoluta representa la cantidad de datos que se encuentra dentro de cada intervalo. Se obtiene con cuántos valores pertenece a cada clase. La frecuencia acumulada es la suma de cifras absolutas. El símbolo sigma significa sumatoria, es decir, que debemos ir sumando frecuencias una por una. Para aplicar la primera frecuencia, acumulando es igual a la primera frecuencia absoluta y luego se va sumando las frecuencias hasta obtener. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa sale de dividir la frecuencia absoluta para el número total de datos. ¿No es cierto? Entonces, eso nos representa una proporción o puede también representarse de manera decimal. Y representa el lado proporcional de cada dato. Ahí viene la frecuencia acumulada relativa, que es igual a lo que hicimos con la frecuencia acumulada absoluta. A continuación tenemos lo que es el porcentaje, que representa la frecuencia relativa expresada de forma porcentual, lo cual para calcularlo primero se obtiene la frecuencia relativa dividiendo para la frecuencia absoluta, y esto se da el total de datos, luego esto se le multiplica por 100.
Ahora tenemos un ejemplo práctico donde se muestra las edades de 40 estudiantes, donde tenemos el valor mínimo 16 años, valor máximo 30 años, el rango que sale 14, el número de intervalos que es igual a 40, K es igual a 1 más 3.322, logaritmo de 40 que es igual a 6, la amplitud de 14 dividido para 6 igual a 3, y donde se analiza que las edades de 40 estudiantes, los valores serían entre 16 y 30 años, teniendo como conclusión que se encuentran dentro de los 19 y 21 años. La importancia. La tabla de distribución de frecuencias facilita la interpretación de datos extensos. Permite identificar tendencias, concentraciones de valores y posibles comportamientos dentro de un conjunto analizado. Las ventajas. Se encuentra la organización clara de la información, la simplificación del análisis y la posibilidad de representar los datos gráficamente mediante histogramas. Errores comunes son calcular mal el rango, usar intervalos de diferente tamaño o no aproximar correctamente la amplitud. Estos detalles pueden afectar la interpretación final. Aplicaciones. Como son gran cantidad de datos, esto nos vale para trabajar con gran cantidad de datos, principalmente en educación, en economía y en análisis científicos. Como conclusión, tenemos que la elaboración de tablas de distribución de frecuencias con datos agrupados es un proceso ordenado que permite simplificar y analizar grandes conjuntos de datos. Y a continuación tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.